Estimados estudiantes, en esta presentación vamos a estudiar lo que son las propiedades fundamentales de los triángulos isósceles. Los triángulos presentados tienen diferente tamaño, pero todos coinciden en que cada uno tiene dos lados de igual medida, o sea, congruentes. Vemos estos tres triángulos y tienen una característica en común internamente, y es que una pareja de lados, o sea, dos de sus tres lados tienen la misma medida. Lo que define lo que es la congruencia. Congruencia son dos segmentos que tienen la misma medida. En cada lado tiene una medida particular, pero hay uno que difiere de los otros dos. Un triángulo que tenga un par de lados congruentes es un triángulo isósceles. Como lo podemos observar aquí en la figura, estos dos lados que estoy señalando tienen la misma medida, la base es de diferente medida. Propiedades de los triángulos isósceles. La propiedad número 1 de los triángulos isósceles dice lo siguiente: si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos son congruentes. ¿Qué significa? Significa que este lado de acá es congruente a este, su ángulo opuesto, este ángulo C, va a ser de la misma medida que el ángulo B que está opuesto a este. Entonces aquí tenemos la definición, estos dos ángulos también son congruentes. Sus lados opuestos y sus ángulos opuestos uno frente al otro van a ser de la misma medida. La propiedad número 2 de los triángulos isósceles dice que la bisectriz de un ángulo comprendido entre dos lados congruentes es también la mediatriz del lado opuesto. Se sabe que el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto se llama mediana. ¿A qué nos referimos con bisectriz? Bisectriz es este segmento que divide este ángulo A o el ángulo BAC, lo divide en dos ángulos congruentes. Entonces se transforma en que la mediatriz viene siendo también esa misma bisectriz. La mediatriz es aquel segmento que pasa por el centro de un lado. En este caso lo divide en dos a este segmento BC, y por ende al dividirlo en dos, estos dos lados más pequeños vienen siendo congruentes. Propiedad número 3 de triángulos isósceles. Si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces ese triángulo es isósceles. Entonces, muy similar a lo que es la propiedad número 1, si estos dos ángulos son congruentes en un triángulo internamente, dos ángulos tienen la misma medida, significa que también sus lados opuestos a estos ángulos también tienen la misma medida, y por ende se convierte en un triángulo isósceles. Resolvamos el siguiente ejemplo número 1 relacionado con triángulos isósceles. En este caso vamos a estudiar lo siguiente. Dice: dado que el triángulo ABC es isósceles, donde el segmento AB es congruente con el segmento AC, encuentra la medida de los ángulos X y Y. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender que es un triángulo isósceles. Entonces, esta medida de este lado de acá es igual a esta medida de acá, pero nos están preguntando por los ángulos. Entonces, como es isósceles, este mide 65 grados, va a haber otro que va a medir 65 grados. En ese caso nosotros tenemos que este lado opuesto que nosotros tenemos acá, ¿verdad?, le pertenece a 65, y este lado a su vez es congruente con este que estoy señalando acá. Quiere decir que este ángulo X también mide 65, ¿verdad? 65 grados. Ahora, Y, ¿cuánto mide Y? Y mide 50. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos 65 más 65,
Eso da como resultado 130. Recuerden que la suma de los ángulos internos en un triángulo es 180 grados. Si ya tenemos 65 más 65, que son 130, para 180 nos hacen falta 50 grados. Por ende, el ángulo Y es de 50 grados. Resolvamos el ejemplo número 2 relacionado con triángulos isósceles. Encuentre la medida del lado AC. Observe que los ángulos de la base son congruentes. Entonces tenemos aquí que nosotros debemos encontrar esta medida. Entonces tenemos que 55, su ángulo, su lado opuesto viene siendo 5, ¿verdad? Entonces este también mide 55. ¿Cuánto mide X? Sencillo, también mide 5 centímetros. En este caso AC mide 5 centímetros. Recuerde que en todo triángulo isósceles un par de ángulos van a ser congruentes y un par de lados opuestos a estos mismos ángulos también van a ser congruentes o de la misma medida. Gracias por su atención y espero que estén bien.